Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. Mira que es un horror el calendario del fútbol, ¿eh? Pues es Disneylandia al lado del baloncesto. Mañana la selección de básquet juega el primero de los choques decisivos para estar en el próximo Campeonato de Europa, pero como la Euroliga, la Champions del baloncesto, no para, pues los jugadores de Madrid y Barça no van con la selección. Imaginaos la que tendríamos liada si estando sanos Lamine, Pedri, Gavi, Carvajal, Lenormand o Rodri no van con la roja. Escariolo no convoca a los jugadores punteros por respeto al descanso, pero hay jugadores extranjeros top que sí van con sus selecciones a petición propia. Pero hay más, ¿eh? El calendario interminable hace que esta Navidad se jueguen 4 jornadas de ACB y 2 de Euroliga. Madrid y Barça ya han tenido 8 lesionados y vamos hacia una ecuación que tiende al infinito. Jugadores cansados de compromisos dudosos, selecciones mermadas, calendarios horribles. Igual a pierde el básquet, que se dirige sin freno al entre todos le mataron y él solito se murió. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Toda la redacción de deportes de la cadena Ser, aquí estamos todos hasta las 4. Como cada día os vamos a contar lo que queremos que es noticia este jueves en Ser Deportivos. Gracias por vernos ahora en directo, después en podcast del modo que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo en el día, en el que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está dando sus últimos retoques a un discurso ante la asamblea de socios del próximo domingo, que puede ser comentado durante meses. Pero ahora la portada de este Ser Deportivos. Protagonista del día, Lamine Yamal, el jugador del Barça, se perdió los partidos de la selección de las últimas semanas por una lesión de la que ha sido revisado estos días y de la que no parece recuperado para el fin de Santiago Valle. Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. No, hoy no ha entrenado con el equipo, ha hecho trabajo individual al margen del grupo, por lo tanto, si no hay un milagro, se va a perder el partido contra el Celta, es duda para el partido contra el Brest de entre semana de la Champions, sigue sin remitir ese dolor en el tobillo de ese esguince, por lo tanto, el tiempo estimado de baja era de 3 semanas, la va a cumplir y no va a poder acortar plazos, no va a estar para el partido contra el Celta. El protagonista del día, por lo tanto, Lamine Yamal. El protagonista del año es Rafael Nadal, que con su retirada ha llenado de frases las últimas horas en todo el deporte mundial. Pero destacamos esta de su tío sobre cómo percibió todo el acto de despedida de su sobrino. Toni Nadal con Manu Carreño anoche en el larguero. Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes y claro, Rafael es un tipo que sus imágenes transmiten pasión y emoción, claro, entonces claro. Si hubieran puesto algunas imágenes de esto, creo que hubiera quedado más a la altura, pero ya te digo, yo siempre agradezco la intención. Esa impresión que nosotros pusimos aquí sobre la mesa de que la cosa quedó un poco deslucida no era particular, sino bastante general. Se pudo hacer mucho mejor, se debió hacer mucho mejor, pero ya no tiene solución. Lo que sí está a punto de solucionarse es la continuidad de Guardiola en el banquillo del City, pero la noticia es que esa continuidad puede labrar también la continuidad y el futuro de Erling Haaland en la Premier. Vamos a Inglaterra, cuéntanos, Pablo Montaño, buenas tardes. Hola Paco Jo, buenas tardes. A esta hora sigue sin ser oficial la renovación de Guardiola, que como comentábamos ayer ampliará su contrato hasta 2026 con opción a otro año más. Una renovación que además de no incluir ninguna cláusula de rescisión, en caso de que el City sea finalmente sancionado, tal y como apuntaba ayer The Times, podría no ser la única en el club mancuniano en el medio-corto plazo. Aunque Haaland tiene contrato con el City hasta 2027 y es por detrás de De Bruyne el jugador que más cobra en el Etihad y en la Premier, su continuidad siempre ha estado muy ligada a la de Pep. El City lleva tiempo queriendo ampliar el contrato del noruego y ahora, con la renovación de Guardiola acordada, todo podría acelerarse. Atentos a eso. Guardiola, Haaland, Nadal y Lamine Yamal. Vamos de grandes nombres en la portada, que cierra con la imagen. No es muy habitual tener en directo hasta ahora el entrenamiento del Real Madrid. Ya acaba de empezar y es en el que todos los disponibles se juntan con Ancelotti por primera vez en mucho tiempo. Así que, imagen en directo del momento en Valdebebas. Javier Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Muy buenas tardes. Sí, ya con Vinicius y Valverde. Por ese motivo
El entrenamiento se ha hecho por la tarde para que estuvieran Vinicius y Valverde, que venían de jugar con sus respectivas selecciones. Valverde, que será lateral diestro en el partido frente al Leganés el próximo domingo, tras la asamblea matutina. Por la tarde habrá fútbol, y en Butarque jugará el Real Madrid, como digo, con Fede Valverde como lateral diestro. En el centro del campo el jefe va a ser Camavinga. Brahim va a ser la novedad. Jugará nuevamente ya Thibaut Courtois, recuperado el portero belga, y arriba Mbappé, Vinicius y Bellingham. Son muchas las novedades en el Real Madrid. Así viene el día, así con más cosas, que se encarga como siempre de ordenar el equipazo del programa, con Sonia Luz, Óscar Ejido y Sara Núñez en la producción, Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica. Emitimos desde el estudio Carlos Llamas para el mundo. Estáis en Ser Deportivo, son las 3:05. Vamos al lío ya. Hemos empezado en Barcelona con Lamine Yamal. Vamos a regresar por Barcelona con el resto de noticias del Barça y, desgraciadamente, con más lesiones, con Christensen, que al final tiene que pasar por el quirófano, Santi. Ha pasado por quirófano para arreglar el problema que tiene con los Aquiles. Se espera que esté de baja hasta enero, por lo tanto se van a cumplir esos 4 meses de baja por el cual usaron parte de su salario para inscribir a Dani Olmo. Es la noticia negativa en clave lesiones, pero hay positivas. Lewandowski ha entrenado con el grupo y Eric García y Ferran Torres también han hecho parte del entreno, por lo tanto disponibles para el próximo partido. Así que se dividen las noticias en Barcelona con respecto a las lesiones. De Barcelona a Madrid, pero para hablar del Atlético, de uno de los arquitectos del equipo de los últimos años, como Andrea Berta, que se puede decir que tiene su futuro un poco en la cuerda floja. Pedro Follana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, porque Andrea Berta acaba contrato a final de temporada y no va a renovar. Desde la llegada de Carlos Bucedor al Atleti, responsable de fútbol por encima de Andrea Berta, la situación del director deportivo ha cambiado radicalmente. Su rol es verdad que es el mismo porque sigue siendo el director deportivo, pero ya tiene un alto cargo por encima de él, que además es el que despacha directamente con Gilmarín. Por tanto, la importancia que antes tenía ya no la tiene, y eso hace que Andrea Berta no esté en una posición cómoda en los mercados de fichajes y en cuanto a importancia deportiva dentro del club. Por eso, a final de temporada termina contrato y no va a renovar. Apuntado. Hemos estado días marcados por el fútbol de selección. Hoy vuelve a haber competición para un equipo de primera, pero en la Copa. Se van recuperando partidos aplazados por la Dana y hoy se disputa el Jove Real Sociedad antes del derbi vasco. Novedad de Roberto Ramajo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. Partido sin recuperado. La Real Sociedad intentó que se aplazase 2 veces, uno en la justicia deportiva, otro en la justicia ordinaria, los 2 recursos denegados, así que se juegan la hora y fecha previstos. Hoy a las 9 en el Trico Pérez, la Real Sociedad que va a jugar con el equipo B o el equipo C. Son 21 convocados, de esos son 12 de la primera plantilla y 9 chavales del filial. Se cayó a última hora el único internacional que estaba en la lista de convocados, que es un Marsadi por lesión, y entró Oro Bengoa, uno de los chavales que destacan en el filial Churios. Hay que recordar que en todo momento Imanol tendrá que tener 7 jugadores de la primera plantilla, porque si no, la Real estaría sancionada. Eso tiene que recordarlo Imanol y seguro que lo hace. Eso en Copa. En Liga tenemos mañana en el Coliseo el regreso de la primera en el Getafe Valladolid. Y anoche el entrenador Pepe Bordalás estuvo con Manu Carreño aquí en el Larguero. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Anoche se sentó aquí uno de los técnicos más carismáticos de la Liga para repasar la actualidad del Getafe antes de una final con la que tiene mañana ante el Pucela. Dijo Bordalás que necesita delanteros para el mercado de enero, aunque lo ve complicado. Confesó que Mayoral no acaba de recuperarse de la lesión de rodilla y aprovechó para lanzar un dardo al estamento arbitral. Todo viene por esa leyenda que dice que el Getafe juega al límite del reglamento y que es de los equipos que más tiempo pierde. Y por eso algunos árbitros, no todos, pues están condicionados y entonces a la mínima te sacan tarjeta. ¿Algunos árbitros están condicionados? Sí, pero condicionados porque por todo lo que por ese ruido mediático. Por ese ruido mediático, y entonces no lo hacen de manera... Bueno, lo hacen inconscientemente, sin duda, porque yo, sé que ser árbitro es tremendamente complejo y difícil también. Mensaje de calado. Y ya que estamos en justa correspondencia, hoy Pezzolano en Valladolid, su rival, ha hablado. José Luis Rojí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco Jo. Hablando de árbitros y de tarjetas amarillas, el entrenador del Real Valladolid es el que más tarjetas amarillas ha visto hasta ahora en este inicio de temporada, contando entrenadores y jugadores. Pero bueno, vamos a lo que vamos. El Real Valladolid afronta este partido con la necesidad clara de ganar a un rival que ahora mismo es directo para eludir el descenso. Pezzolano podrá contar con todos, por tanto tiene la enfermería vacía. La gran duda es si repetirá con 3 centrales una vez que Senk está recuperado. Esos 3 centrales le salió bastante bien ante el Athletic en casa, a pesar del empate final. Escuchamos a Pezzolano. Sabemos que jugamos de visita contra un rival duro, un rival directo. Es que sabemos que tenemos que darnos algo.
tenemos que ir a competir y si son los 3 puntos mejor porque tenemos que lograr ganarle a estos equipos que están peleando en nuestra tabla. 2 victorias y 3 empates para el Real Valladolid de Pesolano, que hasta el momento le mantienen en el fondo de la tabla. Capítulo de lesiones. Con este calendario todos los días toca esto. Hoy le toca la baja a Mafeón el Mallorca. Pedro Morlá, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sufre una lesión en los isquiotibiales que le mantendrá mínimo una semana alejado de los terrenos de juego. Llegaría justito para el encuentro de la próxima semana, según nos explican. Las alternativas de Yago Arrasate son los mallorquines Antonio Sánchez o Mateu Morey, quien aún no ha debutado en Liga. Es sin duda una baja importante la de Mafeo, porque el lateral derecho catalán ha disputado 10 partidos de Liga hasta el momento, todos ellos partiendo como titular, y acumula 826 minutos en la competición doméstica. Y para que no todos sean lesiones, operación retorno y buenas noticias en Sevilla con Saúl y Navas como protagonista. Santi Ortega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día en el que Navas cumple 39 años, el club ha anunciado que el 30 de diciembre le hará el gran homenaje de despedida en el estadio Sánchez Pizjuán. Como futbolista lo tendrá hasta el día 22 de diciembre disponible García Pimienta. Sería su último partido y se jugaría en el estadio Bernabéu. Así que veremos la salida de Navas del fútbol si se produce en un estadio también tan importante como el del Real Madrid. En esta jornada él ha celebrado su cumpleaños y Saúl Ñíguez, que vuelve a los entrenamientos para en un par de semanas estar disponible para García Pimienta después de 2 meses de lesión. Muy buena noticia para un Sevilla necesitado de cosas así. Y ahora más fútbol. Vistazo a la selección femenina. Las ausencias de jugadoras históricas en la convocatoria de Montse Tomé siguen provocando, digamos, controversias. Sonia Luz, buenas tardes. Buenas tardes. Más que por la lista, por las palabras de Tomé, hablando de buscar el compañerismo y el saber estar de la selección masculina, lo que señala a las 3 ausentes, Paredes, Jenny Hermoso y Misa Rodríguez. En este sentido, Antonio Romero contó en el larguero anoche, citando fuentes federativas, que el motivo por el que Jenny Hermoso y Misa no están convocadas es por su mal comportamiento cuando han sido suplentes. El equilibrio es muy fino, está en el aire. Lo que está claro es que cuando las heridas se cierran en falso, terminan sangrando de nuevo. Ya que estamos con el fútbol femenino, hoy cita de Champions a 3-0 en el frío austriaco con el St. Pölten Barça. Navalet, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Así es, el Barça puede ser ya prácticamente equipo de cuartos de final de la Champions League esta noche si gana al St. Pölten austríaco a partir de las 9. Es el mismo equipo al que ya venció hace tan solo una semana, pero ahora toca visitarle en su escenario en el Viola Park, donde se esperan unos 7.000 espectadores. Las bajas para las azulgranas son Salma Parayuelo y Fridolina Rolfo. Veremos si hace muchas rotaciones o no hoy Pera Romeu, porque el mensaje es claro, puede ser un partido trampa. Pues veremos cómo le va al Barça en ese posible partido trampa. Sabemos que al Real Madrid le fue bien, porque una victoria ante el Twente le tiene clasificadas para cuartos de la Champions. Sara Núñez, buenas tardes. Muy buenas, Paco Jo. Ayer se cumplieron todos los factores necesarios para que el Real Madrid se clasificase para cuartos de la Champions League por segunda vez en su historia, remontada frente al Twente, partido que acabó 2-3 y victoria del Chelsea frente al Celtic. A destacar el partido de Linda Caicedo, que fue clave en la remontada, con gol al final de la primera parte para poner el empate y también con asistencia. Además, Toril hizo cambios respecto al partido del fin de semana frente al Barcelona, 5 jugadoras diferentes en el 11 titular. Por lo tanto, las del Madrid ya clasificadas para la siguiente fase, a falta de la vuelta contra el Celtic y el Chelsea, eso sí, ya en diciembre. Y en este bloque de fútbol fuera de equipos de primera, nos queda la Federación con Pedro Rocha cada vez más en un camino con problemas de cara a seguir al frente del cargo. Antón Meana, muy buenas tardes. Sí, Paco Jo, buenas tardes, pero el presidente Rocha sigue confiado, cree que la Audiencia Nacional le va a dar la razón el próximo miércoles y se ve como candidato en las elecciones. Ayer estuvo en contacto con su equipo de trabajo, el respaldo de las territoriales es absoluto hacia Rocha y si logra la cautelar será sí o sí presidente de la Federación el día 5 de diciembre sin rival en las urnas. Si no fuera así, los varones van a elegir a un territorial que haya trabajado este año mano a mano con Pedro Rocha para que siga, dicen, con su estilo de unidad y diálogo. Lo apuntamos. Y las últimas son recordar citas. La primera, que mañana se celebra el sorteo de la Liga de las Naciones con 3 posibles rivales en los cuartos para la selección española. Toni López, buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Muy buenas. A las 12 del mediodía en Nyon serán los sorteos de las repescas y los posibles ascensos y descensos de todas las ligas, y el que nos compete, el de la fase final de la Liga A. España será cabeza de serie, aunque el rival no será fácil, o Italia, o Países Bajos, o Croacia. La ida será el 20 de marzo en uno de estos países y la vuelta al 23 en España. Ya se sabe que la idea es que se juegue en Mestalla, en Valencia, aunque no hay nada ni cercano a la oficial. Además de España, parten como cabeza de serie Francia, Alemania y Portugal, y en el bombo 2, para ser su rival, también estará la rival española en grupos, Dinamarca. Y tenemos una más. Jornada que cierra el año en Primera División con horarios. Viernes 20 de diciembre, Girona-Valladolid. Sábado 21 de diciembre a las 2 de la tarde, Getafe-Mallorca. 4:15, Celta-Real Sociedad.
Sociedad, 6:30 Osasuna Athletic Club y 9 de la noche el partido estrella Barcelona Atlético de Madrid para el domingo 22 de diciembre, el día de la lotería, a las 2 de la tarde Valencia Alavés, 4:15 Real Madrid Sevilla, 6:30 Leganés Villarreal y Las Palmas Español y 9 de la noche Betis Rayo Vallecano. Esa jornada cierra el año en primera. Veremos a qué hora la abre el día 2 el Valencia Real Madrid, atrasado en su día por la Dana, que está por ver. Y ahora toca un rato de ver lo que no es fútbol. Abrimos la página polideportiva. Lo que tarda... Varias conexiones para situar todo lo que no es fútbol. Empezamos por el baloncesto. Euroliga, Real Madrid, Alba Berlín. Hoy en el Palacio. Marta Casas, buenas tardes. Hola, Pacojo, muy buenas. Los blancos buscando una victoria para retomar la senda del triunfo en Europa frente al Alba Berlín, que es el colista. Vuelve Musa, ausente los 7 últimos encuentros por una lesión en el ligamento del tobillo. El bosnio, que participará también con su selección en el segundo duelo de las ventanas. También lo hará Mario Hezonja con Croacia. La única baja, la de Usman Garuba. Recuperado Tavares. El partido a las 9:15. La del Madrid no es la única cita. Ojo a la de Atenas en Euroliga, también en el Olympiacos Baskonia. Kevin Fernández, buenas tardes. Hola, Pacojo, buenas tardes. Es a las 8:15, en un momento muy complicado para el Baskonia de Pablo Laso, que enlaza 4 derrotas seguidas en Europa, que ha perdido 7 de los 9 últimos partidos y que no puede contar con Kamar Baldwin, que está con la selección de Georgia para debutar y dejar de ser extracomunitario en la CB. Mal momento del Baskonia y mal momento para visitar a una de las peores pistas de la Euroliga, la de Olympiacos de Atenas, que no tiene, eso sí, a Sasha Vesenkov. El partido en el Pireo a las 8:15 de la tarde. Y mañana jugará la selección española de baloncesto, que con una baja de última hora viaja a Eslovaquia. Javier Seisó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, España se la juega en esta ventana con 2 partidos ante Eslovaquia. 2 derrotas nos dejarían fuera, recordemos, del Eurobásquet. La selección viaja hoy a Bratislava, donde juega mañana a las 6 con la baja de Tyson Pérez, que tiene una micro rotura de fibras en el abductor izquierdo. España, a priori, es superior a Eslovaquia, pero fuera de casa siempre es más complicado y no hay mucho margen. Cita de básquet y una cita grande de Champions de balonmano. El Barça recibe al Nantes en un duelo que es primero contra segundo de grupo. Diego González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El mejor, efectivamente, que se puede ver en ese grupo B, 9:15. Los franceses son los únicos que hasta ahora han conseguido arrebatarle un punto al Barça en las 7 jornadas disputadas y empataron a 31 allí en Nantes. Vamos a ver cómo le afectan las muchas bajas que tiene Antonio Carlos Ortega, porque se suma una de última hora. Importante, además, la de Dick Amen, que ayer fue operado de su hombro, el capitán, entre 2 y 3 meses en el dique seco. Tampoco van a estar Paul Varela, Jaime Gallego y el lateral sueco Karlsborg. El Barça defiende el liderato ante un Nantes en el que juega el ex blaugrana Valero Rivera Jr. Pues quedamos pendientes de eso, y ayer quedábamos pendientes de cómo se resolvía la Billie Jean King Cup. Ganó Italia la eliminatoria de la final a Eslovenia. Ya la pausa, y de aquí hasta las 4 nos ocupa lo más cercano con más compañeros en este Ser Deportivos. En el próximo ratito vamos a hablar de los movimientos de despachos del Atlético de Madrid, que los hay e importantes, del partido de mañana entre Getafe y Valladolid, que abre la jornada, y vamos a escuchar con calma lo que dijo Bordalás anoche en el larguero. Hay buena noticia del Real Madrid de fútbol femenino, porque se han clasificado para cuartos de final de manera matemática en la Champions, y hay una cita con el baloncesto de Euroliga importante para el Real Madrid, que no lleva una buena racha en la Euroliga. También hay cita con el básquet de selección, y tenemos que estar en Estados Unidos con la actualidad de la NBA y alrededores con el gran José Manuel Calderón. Pero antes os cuento que el Real Madrid tiene 3 citas claves en los próximos 6 días. La primera es la de Leganés, que es un partido tras parón de selecciones, y eso desconecta siempre un poco a los grandes que tienen sus jugadores fuera. Y el Real Madrid, como ya hemos escuchado a Herrera, va a hacer cambios para ese partido con Brahim y Camavinga como principales cambios, y el regreso de Courtois a la portería. La segunda cita es la de la Asamblea de Socios, en donde Florentino Pérez ya empieza a vislumbrar que hay tambores de guerra de fondo. De hecho, va a haber allí más palos que bastos en una baraja española. Va a haber palos para el Balón de Oro, para UEFA, para Tebas, y después de tener a su gente calentita, va a contar el presidente del Real Madrid que las finanzas van genial, pero que si puede va a evitar fichar en invierno. Todo eso nos lleva a la tercera cita, la del Liverpool, el miércoles de la semana que viene. Los Reds, ese partido, son la fecha marcada en rojo en el calendario. Si el Real Madrid pierde contra el Liverpool, se ficha. Y ojo, no vaya a ser que se fiche y de la misma alguien quede fichado. Aunque esto es fútbol ficción, porque depende de lo que pase ahí. Solo digo que una salida de la curva
en Liverpool cambia el plan establecido que hay ahora mismo, a día de hoy, en el Real Madrid. Pero ahora el plan es pasar los próximos minutos con la persona que más minutos ha compartido en esta última semana con Rafael Nadal. Pues Pedro Fullana, muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Paco? Buenas de nuevo. No necesita mucha presentación, pero sí contexto de lo que puede haber sido vivir los últimos días de la despedida de un mito, el protagonista que nos está escuchando y con el que vamos a charlar. Sí, porque yo creo que al final tiene una posición complicada, pero hombre, todos vamos a recordar qué estábamos haciendo, dónde estábamos ese último partido de Rafael Nadal, ¿no? Da igual el resultado casi, porque con el tiempo lo que se va a recordar es dónde terminó, qué día y a qué hora, que fue un 20 de noviembre a las 12:02 de la noche, que es cuando finalizó exactamente el partido de dobles de España frente a Países Bajos. Y en el banquillo estaba sentado David Ferrer, que bueno, siempre podrá decir que era el capitán español de Copa Davis, que en su día pues tuvo que dirigir el último partido de Rafael Nadal. Hola David, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando pase el tiempo y te pregunten, ¿qué no vas a olvidar de la despedida de Rafa? ¿Qué crees que vas a responder cuando te digan, oye, aquel día cómo fue? No, a ver, no me ha dado mucho tiempo ahora mismo a pensarlo, a decidirlo, ¿no? Porque también, quieras o no, pues fue triste el hecho de haber perdido, ¿no? Y la eliminatoria y bueno, y también pues que se despedía alguien muy muy especial en nuestro deporte, pero bueno, yo creo que el hecho de haber compartido su último partido como profesional a su lado, pues eso me siento muy afortunado, ¿no? de haber vivido esos últimos momentos de Rafa, porque es alguien que, independientemente de la grandeza del personaje, sobre todo pues el cariño que le tengo, ¿no? Después de todo, ¿has cruzado algún mensaje con él o le has dejado respirar? ¿Habéis hablado? No, a ver, es que ya fue todo, ya hablamos ese día, estuvimos todo el día, toda la semana. Yo creo que necesitamos un poco, ¿no? Le envié un mensaje que ya hablaríamos esta semana, pero bueno, todos necesitamos un poco de espacio ahora mismo, ¿no? Porque ya pasó, fue un día pues duro para todos, en todos los aspectos, y ahora pues yo creo que necesitamos desconectar y lamernos las heridas, como digo yo, y volver a empezar, ¿no? Hay heridas obvias, que es el perder un mito. Hay heridas deportivas, que es haberlo perdido en una eliminatoria perdiendo. Quiero decir, esta eliminatoria, David, estaba influida por todo el fenómeno Rafa Nadal, ¿no? Bueno, al final, a ver, lo de Rafa está claro que tenía repercusión, obviamente. Estamos hablando de Rafael Nadal, pero no perdimos porque los holandeses fueron mejores y bueno, al final se toman unas decisiones con pensando que es lo mejor para el equipo y no pudo ser, ya está, no. Tampoco le intento dar más vueltas, ¿no? Si a todo lo pasado, claro que cambias cosas, pero si volviera atrás sin saberlo, volvería a elegir lo mismo, ¿no? Fue un tema profesional, soy el capitán y soy el que tiene que tomar decisiones y bueno, veía a Rafa preparado para competir, compitió, no pudo ganar, pues nada, ya está, poco hay que decir, ¿no? ¿Qué ha sido lo más especial para ti de todo? Digo especial, ¿eh? A ver, lo más especial, bueno, pues a ver, la semana, la naturalidad de Rafa, no sé, poco puedo decirte porque la despedida pues fue todo precipitado y quizás alguien de la grandeza de Rafa pues sí que es cierto que bueno, se esperaba cara al viernes y iban a venir gente, pues no sé, Pau Gasol, gente Roger o Novak, ¿no? Que han sido sus rivales durante toda su carrera tenística y no pudo ser y bueno, pues nada, no fue así, ya está, las despedidas no las puedes controlar en ese aspecto, ¿no? Pasará la historia también tu despedida en nombre de todo el tenis y el deporte, pero escuchándote, ¿te hubiera gustado que eso lo hiciera otro? ¿Fue un poco un recurso de urgencia porque no se esperaba que todo acabara así tan pronto? Sí, sin duda, a ver, fue así, al final, pues bueno, yo he competido con Rafa, era el martes a la 1 de la noche, no era el mejor escenario, y tuve que hablar yo, a ver, por supuesto, yo escúchame, encantado de darle mis últimas palabras a Rafa, ya
ya se lo digo a él, y obviamente encima él y yo pues hablamos en mallorquín y en valenciano, ¿no? O sea que fue un poco raro, pero claro, me gusta alguien de la grandeza de Rafa, pues que estuviera Roger Federer, Pau, Novak. Yo creo que sin menospreciarme a mí, ¿no? Pero bueno, yo creo que habían otros deportistas o otros ilustres personajes que para mí Rafa se merecía algo más, ¿no? Pero bueno, fue así, no, tampoco quiero criticar a nadie, o sea, se dio así, fue un martes a la 1 y ya te digo que esto es deporte y nadie se esperaba perder, pero bueno, nosotros éramos conscientes de que iba a ser una eliminatoria complicada, sin duda. Pero por dentro, ¿cómo es? Es decir, David, ¿en qué momento te enteras tú que tienes que hablar en nombre de todos en una pista, en ese instante, a Rafa Nadal? Bueno, yo hablo con Feli por la mañana, me lo comenta que en caso de tal, digo, bueno, ya lo hablamos luego, porque al final tampoco estaba concentrado en lo que era la eliminatoria, y bueno, y luego pues pasó lo que pasó, fue todo muy rápido y bueno, pues que no sé, fue así. La verdad que después de hablar Rafa, pues bueno, yo le había dicho todo, ¿no? Entonces, repetiendo más de lo mismo, no sé, no. Fue así, ¿no? Tampoco es que, bueno, pues yo dije, bueno, lo que pienso de él y ya está todo dicho, ¿no? Y nada más, no hay problema. No había, era un estado de urgencia y poco más que decir, pero sí que es cierto que bueno, pues que Roger estuviera a su lado o que en los vídeos pues hubiera estado más involucrado Moya o las personas de su familia, ¿no? Pues yo el vídeo también eché de menos algo más, ¿no? De gente más cercana a Rafa. Pues ¿sabes qué? Nosotros ayer hasta ahora estábamos pensando justo lo que estás diciendo tú en voz alta y la verdad es que me congratula que no fuera una cosa que nosotros teníamos en la cabeza a las 3:20 de la tarde más en caliente, sino que desde dentro vosotros lo vierais también así, porque todos tuvimos, o por lo menos yo tuve esa impresión desde fuera que tú me ratificas ahora desde dentro. Me queda una, pero seguro que a Pedro Fullana le queda otra, así que Pedro, tú la tuya. Sí, mira, yo le preguntaría a David, porque la verdad es que como capitán yo le tenía una papeleta grande. Para mí, sinceramente, como decimos a veces popularmente, ¿no? Estaba muy vendido, porque yo empatizaba un poco, me ponía en su situación y digo, claro, es que si pone Rafael Nadal a jugar es socialmente algo que se va a aceptar, pero el riesgo es evidente porque le faltaba ritmo de competición y de partidos, es algo que se sabía, pero es su semana, su día, y sabemos cómo es cuando se mete en una pista y lo mágica que suele ser la aureola que les acompaña con esa combinación con la afición. Si pone a Roberto Bautista, que viene a ganar un título, que está en una segunda juventud, que está en un buen ritmo de partidos, pero pierden, claro, se le va a tirar todo el mundo encima. Yo no sé, David, si tienes la sensación que da igual lo que hicieras, estabas vendido como capitán de Copa Davis ante esta decisión porque era imposible de tomar algo acorde a lo que todo el mundo entendiera. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que el mundo en general es resultadista y es algo lógico, lo entiendo, no forma parte del juego al fin y al cabo. Y yo como profesional del tenis que entiendo y que los veo entrenar y que oye, que Rafa, si lo veo que va mejorando día a día y que está jugando sets y lo veo competitivo, pues es un jugador que ¿qué pasa? Que Rafa no juega bien en individual, no es capaz. ¿Sabes? Es que no estamos hablando de una gran diferencia, ¿no? En entrenamientos, y tampoco sé lo que puede pasar. Yo sé lo que me pueden dar, que es competir, tanto él como Roberto Bautista. A partir de ahí, oye, ya es deporte y ya hay muchos factores. Y entiendo la otra opinión, entiendo la crítica, porque al final los periodistas tenéis que opinar y es respetable tener otro tipo de opinión a todo lo pasado, sin la información que yo pueda tener dentro, pero claro que sí, de esto forma parte de la vida, ¿no? Y si no, pues nadie escucharía la radio, ni yo escucharía la radio cuando habláis de otros deportes que me gusta y tenéis unas opiniones diferentes a lo que tengan los entrenadores. Bueno, lo entiendo, lo acepto y aparte que tiene que ser así. Mira, ha habido un periodista que yo tengo confianza con él y ha puesto en su columna de opinión, pues no un palo, pero bueno, se ha expresado de una manera diferente, pues criticando un poco lo que haya podido hacer y
y este periodista es alguien también cercano a mí. Está bien que sea así, porque si no tampoco haríais bien vuestro trabajo, ni yo el mío, si tuviera que no tomar decisiones, ¿no? Pero eso nos lleva a pensar, David, o que realmente es que da igual lo que hicieras, porque pasara lo que pasara, era evidente que se iba a criticar, salvo que todo el mundo ganara, todo saliera bien, entonces a lo mejor no. Que ganes, pero es que el mundo del deporte es así, es resultadista, es que no pasa nada, es lógico. Sí, mira, pasa que en el fútbol, al tener más repercusión todo, pues claro, estamos acostumbrados. Pasa que en otros deportes, pues bueno, Rafa tiene una repercusión diferente, es normal, o sea, está claro. Si hubiera puesto a Roberto Bautista y hubiéramos perdido la eliminatoria, pues también se me hubiera criticado y no pasa nada. Y si hubiera puesto a Rafa y hubiéramos ganado, pues no estaríamos hablando de esto, ¿no? Estaríamos hablando de jugar el viernes, o sea, no hay problema. David Ferrer tenía mucha cabeza cuando era jugador, y la cabeza no la ha perdido cuando es entrenador, cuando es capitán de Copa Davis. No tengo nada más que decir. Es simplemente que ojalá todo el mundo encajara la crítica así, y que tenemos una opinión muy parecida a lo que fue por dentro y por fuera la despedida y el homenaje a Rafael Nadal. David, que te vaya bonito, y como siempre un placer, y muchas gracias por atendernos siempre de esta manera cordial, a los medios de comunicación y a la SER en particular. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Fuyan, ahora vuelvo contigo, ¿vale? Aquí me quedo. Hemos escuchado al hombre que más minutos ha pasado al lado de Nadal en la semana de su adiós en este SER Deportivos. Y ahora, al fútbol. Un ratito de fútbol. Os decía que no es muy común que a estas horas, a las 3 y 36 minutos, tengamos en marcha el entrenamiento del Real Madrid, que lo ha hecho Ancelotti para tener a todos recuperados de cara a tener un par de sesiones antes de jugar contra el Leganés. Y en esta sesión de entrenamiento, Javier Herrera nos ha contado los cambios que se vislumbran para el partido del fin de Javi. Sí, bueno, no vienen obligados muchos de ellos. Vuelve Courtois, que es una gran noticia. Lunin lo ha hecho bien, la verdad, pero Courtois es el mejor del mundo. Jugará Valverde de lateral derecho. Hombre, podría haber hecho un guiño a Fortea y a la cantera, pero creo que va a asegurar el tiro con Fede Valverde, que ha llegado esta madrugada de su partido con Uruguay. También Vinicius, de ese partido que jugaron ambos equipos, mejor dicho, ambas selecciones más allá del Atlántico. Por eso ha retrasado el entrenamiento Carlo Ancelotti. Yo espero a Rüdiger con Asensio como pareja de centrales. Por la izquierda, lo normal es que juegue Mendy. En el centro del campo yo espero a un futbolista, Camavinga, que jugó muy bien con la selección de Francia junto a El Brahim. Para mí va a ser la gran novedad en ese 11 inicial del Real Madrid frente al Leganés el próximo domingo. Bellingham seguro, y arriba Mbappé y Vinicius, ¿no? Hay futbolistas que están a punto de llegar ya, el caso de Rodrigo, el caso de Lucas Vázquez, que ya acelera para volver pronto, ya entrena con botas. También Tchouaméni, que jugará este año mucho de central, así que poco a poco se va despejando esa enfermería y veremos lo que hace el club en lo que es el tema de fichajes, pero seguimos contando lo que nos dice el club, que ellos siguen pensando en meter jugadores de la cantera, y si sale algo por ahí que sea bueno, bonito, barato y joven, con proyección, pues entonces lo podrían incorporar. Si no, con lo que hay piensan que puede ser suficiente. Veremos lo que pasa, yo creo que, como te decía el otro día, frente al Liverpool el próximo miércoles, que para mí va a ser la prueba del algodón antes de las Navidades. Vale, vamos a transformar a Javier Herráez, el periodista, a Javier Herráez, el profe, porque hoy se cumplen 100 días de Mbappé. Si hiciéramos un test rápido y tuvieras que ponerle notas de 0 a 10, Javi, te doy 5 alternativas, ¿vale? 5 asignaturas. Nota de Mbappé en integración en el equipo, de 0 a 10. Nada, un 9, se ha integrado muy bien. Relación con Vinicius en el equipo, de 0 a 10. Bueno, están ahí en lo profesional, me hablas, ¿no? Sí. Yo creo que les falta todavía, vamos a ponerles un 7, les falta todavía que eso vaya engrasándose. Vale, nota por rendimiento de goles en oportunidades con el equipo. Bueno, hay menos, ahí le ponemos un 5 raspado, porque ha llegado muchas veces, pero no ha hecho diana. 4 o 5, no pasa de ahí, ¿no? Vale, nota de rendimiento global con el equipo, que es la de verdad. Aunándolo todo, ¿qué nota le das a los primeros 100 días de Mbappé? Bueno, es un poco pronto para evaluarlo, pero como soy profe en el día de hoy, le voy a poner un 6 para que vaya mejorando, ¿vale? Así que le pongo un 6, aunque lo está intentando, tira desmarques. Yo le quiero ver físicamente mejor. Tengo esa pedra, ya os lo he contado muchas veces, no soy preparador físico, pero yo creo que Mbappé físicamente, o el tema de que ha llegado y no se ha instalado del todo, que el tema de lo que le acusaron en Estocolmo, que bueno, afortunadamente para él,
quedó en aguas de borraja, si le ha influido el hecho de que no vaya con la selección francesa, lo que sea, no lo sé. Yo físicamente no le doy todavía al 100%. Vale, y la última, supongo que será un 10. Expectativas dentro del club de que cumpla lo previsto el primer año. Bueno, yo creo que sí, ahí le voy a poner un 9 también, para que quede siempre un puntito ahí, pero yo creo que es para el Madrid, Mbappé es una bendición, que la gente me entienda, dirá, oye, pues es que falla goles, es que juega donde Vinicius, vale, todo perfecto, pero Mbappé para Madrid no es un problema, es una solución, ¿no? Lo cree el club, lo cree Ancelotti, y yo creo que todo el mundo que le gusta el fútbol sabe que le falta mucho por dar, pero acaba de llegar, ¿no? Javier Herráez, el profesor que todo el mundo hubiera querido tener, un tipo que pone unas notas bien, así, o sea... No, que está guay. Yo creo que el problema del Madrid, se habla mucho de Mbappé, Vinicius, pero yo creo que el problema del Madrid no es ese. Yo sinceramente pienso que el problema de Madrid ha sido un problema de actitud. Lo he contado siempre, y como estuve en Estados Unidos, y lo barrunto, que no es que sea barriga llena que no quieran correr, no, es barriga llena de como corre tú, que a mí me da la risa, que ya llegará Vinicius, hace una jugada, llegará Mbappé, hace un golazo, y Bellingham corre... Algo de eso es lo que creo que le falta al equipo, es mi opinión, pero puedo estar equivocado. Pues a la profe, a seguir la clase, un abrazo. Hasta luego. Mbappé Chao. puede que sea el personaje del día en el Madrid, pero en el Atlético de Madrid los personajes es una doble B. Protagonista con Berta en los despachos y Barrios en el campo, Pedro Follana. Sí, porque la verdad es que es una situación complicada la que tiene Andrea Berta en el Atlético de Madrid en las últimas temporadas, porque antes era el director deportivo con potestad para prácticamente todo, desde que llegó Carlos Bucero en esa figura nueva que quiso introducir Miguel Ángel Gilmarín en el Atlético de Madrid, lo intentó con Mateo Alemán, no pudo y al final optó por Carlos Bucero. Bueno, pues Bucero está por encima de todos porque viene a ser el responsable máximo del área deportiva de fútbol del Atlético de Madrid y ahí por debajo tiene a Andrea Berta. Ya hablábamos en verano antes del mercado que había un problema en el Atlético de Madrid que era saber exactamente quién fichaba, quién tenía que decir el sí y sobre todo quién marcaba la línea política de lo que había que fichar juntamente con el dueño, ¿no? Con Miguel Ángel Gilmarín, y ahí el que tiene más potestad es Bucero, que es el que realmente está negociando y está hablando permanentemente con la propiedad, ¿no? Ahí ha perdido un poco de fuerza, un poco de papel Andrea Berta, que considera que en el Atlético de Madrid se le ha hecho mucho y bueno por el club, termina contrato este próximo verano y a partir de ahí pues él tiene claro que no habrá una renovación, ¿no? Tendría que haber un cambio radical. Es verdad que prácticamente Andrea Berta, la relación que mantiene dentro del Atlético de Madrid positiva, buena, es con Diego Pablo Simeone, porque los dos llevan mucho tiempo juntos, porque hay una comunicación bastante fluida, viaja prácticamente siempre y ahí en el Cholo tiene un poco su relación, ¿no? Pero de su posición para arriba ha perdido mucha fuerza y ya se ve más fuera que dentro del Atlético de Madrid. ¿Esto quiere decir que se va a ir antes? Que sepamos, no. Pero bueno, no habría que descartar ninguna situación porque lo que está claro es que Andrea está de salida y si recibe una buena oferta en alguno de estos meses de algún club importante, en el pasado la tuvo y la rechazó, hoy no tengo ninguna duda que la aceptaría. Y luego Pablo Barrios porque es la joya de la corona del Atlético de Madrid ahora mismo. El Atleti tiene claro que es un jugador de presente y de futuro, Simeone lo tiene clarísimo, es el que tiene que manejar el presente y el futuro del Atlético de Madrid en el centro del campo, por eso se habla con él para una futura renovación y mejorarle las condiciones que se ha ganado en el campo, y Simeone lo tiene muy claro. Paco Jo es el líder del equipo, en todo lo que está probando esta semana es el titularísimo, junto a Coque, junto a Lino, en diferentes sistemas, pero Pablo Barrios es el líder del Atlético de Madrid ahora mismo en el centro del campo, a pesar de su juventud, pero ya ha demostrado que tiene capacidad para llevar este Atleti en todas las competiciones de esta temporada y ser el líder del futuro. Un jugador ilusionante, hay que decirlo así. Bueno, la ilusión ya es una realidad con Barrios en el Atlético de Madrid. Gracias, copresentador, un abrazo. Hasta ahora. Ya puestos vistazo al Getafe, que juega mañana y que anoche tuvo a su entrenador sentado donde estoy yo, con Manu Carreño en el larguero. Le vamos a escuchar un poquito con más calma, Óscar Ejido. Le hemos escuchado ya al entrenador del Getafe hablar de ese San Benito que les han colgado desde hace muchos años y que lleva a los árbitros a estar condicionados cuando pitan al Getafe, por eso de que pierden mucho tiempo, de que hacen muchas faltas, de que juegan al límite del reglamento. Pero Bordalás dijo todavía más. Habló de lo lenta que va la recuperación de Borja Mayoral, que ahora mismo está haciendo un tratamiento conservador, no tiene fecha de vuelta. Ya contamos aquí la semana pasada que incluso entre las opciones han pensado que vuelva a pasar por el quirófano. Habló de la plantilla tan corta que tiene, 15 jugadores para el último partido tan solo del primer equipo. Dijo eso sí que están dando la cara, que aunque son chavales que todavía no están preparados para jugar en primera, están creciendo. Lo que pasa es que son jugadores de futuro y no para ahora. Habló de que va a ser muy difícil fichar no solamente un 9, sino jugadores para el mercado de invierno. Ya dijo él en la
la última rueda de prensa que necesita 6 fichajes de nivel. Habló también de que va a estar difícil la permanencia no solo para el Getafe, sino para todos los equipos que están abajo, y también de esa admiración mutua que tienen tanto Zidane como Ancelotti para el técnico del Getafe. Es cierto que Ancelotti cada vez que juega contra el Getafe le lanza dardos, le lanza flores al técnico. Más bien lo contrario. Quería salir en los gazapos de Navidad y no sabía cómo. No, bueno, te vas a salir, te lo digo lanza yo. flores a Ancelotti a Bordalás cada vez que se enfrentan. Y también habló de cómo sientan las críticas, eso sí, de cuando vienen de otros jugadores o de otros compañeros. Pensábamos que estaba recuperado, incluso se metió con el grupo, disputó algunos minutos en algunos partidos, no quisimos forzarle, le fuimos dando minutos poco a poco, pero tuvo problemas, se le hacía líquido en la rodilla, se le extraía, volvía a recaer, y bueno, ha sido una tónica que no era buena para su rodilla ni para él, ha sufrido mucho, y bueno, pues ahora estamos teniendo esa calma, y cuando esté al 100% pues será el momento de Borja Mayoral. Estoy contento con el esfuerzo, con el trabajo de los chavales, porque lo están dando absolutamente todo, y sí que es verdad que tenemos la plantilla un poco corta en cuanto a efectivos, y sobre todo por la salud de ellos. Hay jugadores que lo están dando todo, que se están dejando el alma, y que no tenemos ese recambio para afrontar una competición como la Primera División tan exigente, pero bueno, sabemos que va a ser un año difícil, no solamente para nosotros, para muchos equipos, y bueno, trabajando con el máximo interés, como siempre, intentar que el equipo rinda y sumar puntos, ganar partidos. Ese es el objetivo del equipo. Va a ser difícil, pero bueno, si viene algún jugador, que me consta que seguro que el club, igual que nosotros sabemos la necesidad, es por el número, ¿no? Porque jugadores que se están exigiendo mucho y que necesitan un descanso, cuidar la integridad y la salud de los futbolistas. Bienvenido sea, si no, pues bueno, vamos a seguir trabajando para intentar el milagro. Bueno, la verdad es que sinceramente las críticas he aprendido con el tiempo a interpretarlas como lo que son, ¿no? Al final siempre son cuando has sacado un buen resultado, mi equipo, cuando has ganado, cuando has empatado. Y bueno, pues al final he aprendido que son excusas única y exclusivamente, ¿no? Interesante conversación anoche aquí en el Larguero. Hoy, por cierto, última sesión del Getafe antes de jugar ante el Valladolid. Novedades del entrenamiento de cara al retorno a la Liga en una situación difícil que ha estado en el entrenamiento Diego Machuca. Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas, Paco. En el conjunto azulón ya se han incorporado todos los jugadores que habían ido con sus selecciones, algunos que vienen de más lejos, como Omar Alderete. Todavía necesitan un tiempo de adaptación, pero según ha indicado el propio Bordalás, podrá estar perfectamente para el partido de mañana. La única baja es la de Borja Mayoral. En el cuerpo técnico preocupa el lento ritmo de su recuperación, pero a pesar de tener una plantilla corta en efectivos, confían en que se puedan llevar el encuentro de esta jornada. Actualmente, el Getafe se ubica tan solo un puesto por arriba de la zona de descenso. Son el equipo que menos goles ha marcado esta temporada, pero justamente se enfrentan al Valladolid, que es el conjunto que más tantos ha recibido en esta liga. Pues a ver qué pasa. Y cierro con el fútbol femenino y con una buena noticia del Real Madrid en la Champions tras ganar ayer al Twente, Sara. Efectivamente, victoria ayer del Real Madrid al Twente por un 2-3. Las de Toril, que tuvieron que remontar el partido. El primer gol lo anotó para el Madrid Linda Caicedo al borde del descanso, que fue también de las mejores del equipo. En la segunda parte el Madrid consiguió imponerse y dominar para sumar los 3 puntos, así lo destacó Toril tras el partido. A partir del segundo tiempo nos hemos adaptado mejor, hemos estado más agresivas, hemos ganado muchos más duelos, hemos generado muchas más ocasiones, más dinámicas, y bueno, tenemos que disfrutar de esta victoria porque no es fácil. Partido intenso hasta el final, con 2 goles en el añadido, primero del Madrid y luego del Twente, y además en este partido antes las madridistas llegaban con la carga moral del partido frente al Barcelona, y de hecho se presentaron con 5 cambios en el 11 respecto al nuevo clásico. La victoria del Madrid, unida a la derrota del Celtic frente al Chelsea por un 3-0, asegura plaza para el Real Madrid en cuartos por segunda vez en su historia. Intensidad en la Champions, intensidad en la NBA. Vamos al baloncesto NBA, al equipo de moda del momento y a lo que se cruce. José Manuel Calderón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los Celtics os pusieron ya el listón muy alto, ¿no?, para seguir la racha de victorias. Bueno, la verdad que fue un buen partido. Es verdad que anotaron un montón, que teníamos, no hay que hacer excusas, pero salimos con
digamos, con una nota positiva en el sentido de que perdimos de 3, que teníamos a 3 o 4 jugadores de rotación que no estuvieron porque estaban lesionados y que estábamos en Boston, o sea que la verdad que fue positivo pese a la derrota y que bueno, pues hay que seguir trabajando, pero bueno, contentos de este inicio de temporada. No, que os tuvieron que enchufar más de 20 triples, que otra vez llevan 3 partidos en más de 20 triples los Celtics y un 50% de acierto, ¿eh? Sí, es su forma de jugar, la verdad que contra nosotros fue eso, ¿no? Cada vez que te acercabas te anotaban un triple y otro, y bueno, hay que preparar seguramente, ¿no? Son regular season también, preparas cosas diferentes, pero es verdad que están en un momento dulce, ¿no? Tuvieron un par de partidos que perdieron al principio, pero están otra vez cogiendo ese ritmo y bueno, vamos a ver, yo creo que siguen siendo el equipo a batir, por supuesto, y bueno, pues este es su estilo, es lo que hicieron el año pasado, son muy buenos en defensa también y hay que, bueno, pues eso es lo que hay que superar. 15 partidos ganados de inicio, es el segundo mejor inicio histórico de la NBA. ¿Qué se dice de vosotros en Estados Unidos? Será todo alabanza, ¿no? Sí, yo creo que el partido de Boston también dio ese paso más, ¿no? Yo creo que, porque muchas veces, bueno, pues siempre pones dudas hasta qué, ¿no? Yo creo que el ir 20 abajo, el poder remontar, el seguir, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que, bueno, pues que el equipo es serio, que la gente se ha dado cuenta que falta gente todavía y que yo creo que somos ahora, pues bueno, pues que podemos competir contra cualquiera y bueno, pues esa es nuestra lección ahora, ¿no? De lo que hemos aprendido y seguir, bueno, pues para adelante. Al final, sabes que en la NBA pues nos quedan 60 y tantos partidos por jugar. Sí, casi nada. Es una barbaridad. Eso sí, después de truncarse la racha, habéis vuelto a ganar esta madrugada, ¿no? ¿Habéis jugado? Sí, ganamos anoche otra vez, 16-1 y bueno, ahora tenemos unos días de descanso. Es verdad que hemos jugado muchos más partidos o algunos más que la mayoría de los equipos y ahora tenemos 3 noches sin jugar que bueno, para los jugadores nos viene genial también. Bueno, se podría convertir esto en un especial Caps porque realmente Cleveland está muy bien, pero digamos que hay otras cosas con las que hablar de Calde. Por ejemplo, del novato de los Lakers, de Dalton Knecht, que se ha hecho 22 puntos seguidos en un último cuarto para ganar a los Jazz y bueno, en parte pasar a la historia, ¿no? Sí, está jugando muy bien. O sea, a ver, era un jugador un poco extraño en su caso, ¿no? Porque todos los equipos, bueno, por lo menos los que yo puedo saber, lo tenían muchísimo más alto, ¿no? En el draft. Pero bueno, fue cayendo, nunca sabes por qué. Hay gente que no se esperaba que fuera a estar ahí y al final llega hasta los Lakers en ese número. Pero es un muy buen jugador, ya hizo esto en college y a veces el draft es más difícil. Igual eso es para una llamada solo para hablar del draft, ¿no? Y de cosas que pueden pasar. Pero es un jugador que depende de los equipos. Muchas veces, como sabéis, los equipos de arriba son equipos jóvenes que están en reconstrucción porque han sido los peores del año anterior. Es un jugador un poco más mayor que el resto porque ha estado 4 años en universidad y son cosas que parecen tonterías, pero que bueno, cuando se están eligiendo, dependiendo de quiénes son los equipos que estás ahí arriba, pues a veces caes sin tener, no porque no seas bueno, no porque no tengas talento, sino por la situación en esa lista del draft, ¿no? 17 del draft, tiene un tiro muy vistoso, como muy plástico, como muy de muñeca, ¿eh? Sí, no, es tirador, muy tirador, es más... atléticamente es mejor de lo que la gente piensa. En Tennessee el año pasado hizo partidazos y ya te digo, yo creo que encima, bueno, pues justo también es verdad que está en un equipo que lo que necesitan es tiro exterior, entonces bueno, pues que creo que es un win-win, ¿no? Es ganar los dos han ganado en este fichaje, por decirlo de alguna forma, del draft y les ha salido de momento bien. De Knecht se habla mucho estas últimas semanas en la NBA. En la última semana se ha hablado mucho de De'Aaron Fox, que en 2 partidos ha hecho un global de 109 puntos, que son cifras que desde Will Chamberlain no se veían en la NBA, José. Sí, leí que creo que el último fue Kobe, que hizo 110, ¿vale? O algo así, y él está ahí, o una barbaridad de esa, pero sí, hizo 60 un día, que eso ayuda. Sí, ayuda bastante. Bueno, pero dices, bueno, pero es que hizo 49 al día siguiente, ¿no? Nada, está jugando muy bien. Yo creo que es uno de los jugadores que están ahí, que ha sido el star, que está en ese, entre, digamos, el primer nivel y el segundo de estrella y parecía que, bueno, pues que le faltaba algo y a veces pues te enseña esto, ¿no? De que es un grandísimo jugador, de que, bueno, pues puede anotar de muchísimas formas y, bueno, pues Sacramento lo necesita, no sé si a este nivel porque es difícil mantenerlo, pero a ese nivel All-Star porque dependen mucho de él, ¿no? Hace mucho que no te pregunto por Luka Doncic, que ha vuelto con ganitas tras la lesión, 26 puntos en 30 minutos contra los Hornets, lo esperado, vamos. Sí, es verdad que está empezando un poco más flojo que otros años, el equipo también, ¿no? Yo creo que eso pasa, sobre todo cuando se cambian tantos jugadores, ¿no? Y ellos tienen a 2-3 jugadores importantes del año pasado que no están, que han cambiado, y eso la gente no se da cuenta que lleva tiempo. Al final la continuidad, el saber cómo juegan tus compañeros, yo creo que eso también él lo debe estar notando. No es solo él individualmente que esté jugando bien o mal, o que los números digan una cosa o la otra. Yo creo que es en conjunto
talento muchas veces el coger ese ritmo de competición con los que tienes alrededor tuyo, ¿no? Que no se me pase a hacer patria. Aldama, 28 puntos y 12 rebotes en su mejor noche en la NBA contra Westbrook, que por cierto se picó un poquito, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que esto siempre pasa, ¿no? Yo creo que es lo bueno, ¿no? Cuando alguien tiene un partido bueno, siempre alguien va a venir a decirte algo, a intentar, y al revés, ¿no? Y yo creo que es lo bonito que tiene también la NBA, esa competitividad, ese sano pique, digamos, que tiene que quedarse ahí. Pero no, contento por Santi. Yo creo que está jugando, que ha tenido partidos muy buenos, y que bueno, que yo creo que lo que está buscando es eso, ¿no? Pues que el equipo también recupera gente, que tenga a todo el mundo de vuelta, porque yo creo que tiene un equipo muy interesante, y esa regularidad, ¿no? Que yo creo que es lo más difícil muchas veces en esta liga con tantos partidos, ¿no? Y voy a cerrar con el capítulo estatuas. Están planificando una nueva para Pat Riley en el pabellón de los Lakers. ¿Alguna recomendación especial ante, digamos, los últimos desaguisados que se han cometido con las estatuas? Bueno, a ver, la de los Lakers, no están tan mal, ¿no? No sé, vamos a ver, yo creo que seguramente después de lo que ha pasado, pues, pero también te digo que Pat Riley, me imagino que estaría involucrado en la de Wade también, porque ese sí, claro, trabaja en los Heat. Sí, entonces, sí. Bueno, no sé, pero bueno, yo creo que al final muchas veces el tema de la estatua, de cómo queda, cómo no queda, yo creo que nos olvidamos de la importancia que tiene que tener una estatua. Que si ha salido mal, pues oye, pues al final, pues muy bien, pero ahí está, son muy pocos los elegidos y ojalá, pues eso, que se haga lo mejor posible, por supuesto, pero que yo creo que, bueno, pues que se merece el que tenga estatua también por su trayectoria, ya no solo en Los Ángeles, en todos lados. Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa y bueno, pues expectantes para que llegue ese día. Bueno, lo importante es tener la estatua, luego si queda bien la estatua, pues mejor, pero bueno, es verdad que lo importante es que piensen en ti para hacerla. José Manuel Calderón, el hombre al que le haríamos una estatua en este Ser Deportivos. Un abrazo. Nada, un abrazo. Hasta luego. Por cierto, que no se me pase deciros que mañana tenemos consulta en Ser Deportivos de psicología, aunque hemos cambiado de especialista. Os la presento. Hola, soy Sara Martínez, psicóloga deportiva, y este viernes paso consulta en Ser Deportivos a partir de las 3 menos cuarto para responder a todas tus preguntas sobre psicología deportiva. Puedes dejar tu consulta con audio de WhatsApp en el 680-505080 o por Instagram respondiendo a la story de la cadena Ser. Y el viernes te respondo en antena. ¡Te esperamos! Pues Sara Martínez nos va a acompañar una vez al mes para ayudaros en una especialidad que no quiero perder, aunque hemos perdido a Mar Rovira por el camino, a la que damos las gracias afectuosamente por los meses que ha pasado con nosotros y le deseamos lo mejor en su andadura excepcional por la psicología deportiva. 680 50 50 80, los WhatsApp para Sara, que responderá a partir de mañana. Y ahora el básquet. Que hoy tenemos cita con el baloncesto de Euroliga, que toca el baloncesto de selección. Pero bueno, paso a paso, que se va a explicar mejor. Hoy juegan Real Madrid Alba de Berlín con las selecciones de fondo. Eso es así, Marta Casas. Sí, eso es así, con la clasificación del Eurobásquet, con partidos de selecciones y sí, con partidos de Euroliga este final de semana, con el Real Madrid recibiendo al Alba Berlín, un partido para recuperar sensaciones en los blancos, buscando la que sería la quinta victoria en Europa del conjunto madridista, para acercarse también de paso a los puestos de playoff, tras una racha en la Euroliga de 4 derrotas en los últimos 5 partidos y también una victoria que sirva para coger aire antes del parón sin partido ACB este fin de semana, precisamente por las citas de la selección. El rival es a priori propicio, entre comillas, el Alba Berlín de Israel González, colista con bastantes bajas, con Mateo Españolo, el canterano, destacando, y con un rival que no ha logrado vencer en lo que va de siglo al Real Madrid. 18 veces se han enfrentado, 18 veces ha conseguido la victoria el conjunto blanco. Vuelve Zanan Musa, ausente en los últimos 7 partidos por una lesión en el ligamento del tobillo, es el máximo anotador blanco en la Euroliga y tras el partido se va a marchar con su selección para jugar con Bosnia el segundo partido de las ventanas. También lo va a hacer Mario Hezonja ya con Croacia. El tema de las ventanas es innegable, está muy presente y de ellas ha hablado Chus Mateo. No, Janan también irá seguramente con Bosnia. Los demás no. Pues oye, es una pena que el calendario sea este, que es, sinceramente lo digo, ¿no? Que haya 90 partidos, que es lo que nos toca, y que encima se añadan los de las selecciones, que todos tienen derecho a ir con su selección, pero que al final creo que el hecho de que los deportistas sean humanos, traten de ser exigidos y nosotros seamos exigentes con ellos cada día. Se rearma el Real Madrid por fuera con el retorno de Musa. Hace unos partidos también lo hizo Andrés Feliz. La única baja es por dentro, la de Usman Garuba, ya que Tavares se ha recuperado de unas molestias en la zona lumbar que venía arrastrando el partido Paco Jo a las 9 menos cuarto. Cada vez menos bajas y los mismos fichajes. Ninguno.
Nos vamos. Nos vamos, pero regresamos con más a partir de las 8:30 en Hora 25 Deportes con Gallego y más aún a las 11:30 en El Larguero con visita especial con Manu Carreño. No os lo perdáis. Y mañana a las 3, mismo sitio, mismo hora, misma gente a Ser Deportivos. Hasta mañana, adiós. Cadena Ser. La radio.